Bueno, hau da, Bildu gizartearen arlo anitzetatik jasotzen ari den babesaren adierazgarrietako bat. Eta Bildurentzat babes hau oinarrizkoa da. Aldaketa politikoak hiritarren parte hartze aktiboa eskatzen duelakoz eta hori Bildu badakigulakoz. Bilduren hurrengo helburua eskuina gobernutik kentzea da. Eta Bilduk orain gutxi arte pentsazina zen helburu hau egia bihurtuko du, gauzatuko dugu. Duela urtebete, pentsazinak ziren gauza gertatu dira azken hilabete hauetan. Eta Bilduk posible egin ditu. Bilduk ezkerrekoa, bertzaleak eta aurrerakoiak diren indarren arteko elkarlana lortu du. Bilduk instituzioak hiritarron parte hartze demokratikora irekitzea lortu du. Duela hilabete batzuk pentsazinak ziren urratsak eman diren bake prozesuan aurrera egiteko lan egiten ari da Bildu. Alderdi sozialista bere jarreretatik baita ere mugitzea lortu dugu Bildun. Eta Bilduk egia bihurtuko duen hurrengo urratsa eskuinako gobernuaren amaitzea izango da. Bilduk bere esku dagoen guztia egingo dugu horretarako. Bildu gabe aldaketa politikorik egin nahi izatea pentsazina eta ezinezkoa da. Eta guk ez dugu inor defraudatuko. Bildu hauteskunde hauetako nobedade freskoa da. Ilusioa ekarri duena eta positiboan lan egiteko prest dagoena eta babes sozial ikaragarria lortzen ari dena. Hau argi geratzen da, gaur aurkezten dugun kultura arloko pertsonen zerrenda honetan eta baita ere Bildu egunez egun azten doan indar bakarra dela esaten duten inkestetan ere. Era berean, gure ekitaldian hitzetan, demostratzen dugu daukagun babes soziala. Aste bat geratzen zaigu, oraindikan, eta hauteskundetan demostratuko dugu gure indarra norainokoa den. Bildu kanpaina honetako nobedadea izan da, eta dudari gabe hauteskunde gaueko sorpresa izango da Bildu gehitzeko eta aldaketa ekartzeko jaioa da. Naiz eta orain arte pentsazina zela iruditu, Bildun lortuko dugu. Esta es una pequeña muestra del apoyo que estamos recibiendo Bildu de multitud de sectores de nuestra sociedad. Algo que para Bildu es fundamental porque sabemos que el cambio político requiere de la participación activa de la ciudadanía. En estos momentos, para Bildu, el desalojo de la derecha del gobierno es el siguiente objetivo que Bildu convertirá de impensable en realidad. En estos meses han ocurrido cosas que hace un año parecían impensables y Bildu lo ha hecho posible. Bildu ha conseguido la unión de fuerzas de izquierdas, abertzales y progresistas hasta hace muy poco impensable. Bildu ha conseguido que se abran las instituciones a la participación democrática de la ciudadanía. Bildu ha conseguido hacer frente al acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español para impedir que nuestras listas estén presentes en las próximas elecciones. Bildu está trabajando por avanzar en un proceso de paz en el que se han dado pasos hace unos meses impensables. Bildu está consiguiendo mover posiciones hasta ahora inamovibles y están consiguiendo mover también las posiciones del Partido Socialista. Y el siguiente paso que va a traer Bildu es hacer realidad el desbancar a la derecha del gobierno de Navarra. Bildu hará todo lo que esté en su mano, todo lo que esté en nuestras manos para desalojar a UPN del gobierno de Navarra y de los gobiernos municipales en donde actualmente está presente. Pretender impulsar el cambio sin Bildu es impensable e inviable. No vamos a defraudar a nadie. Y es que Bildu es la novedad de estas elecciones. Una novedad fresca, ilusionante, dispuesta a trabajar en positivo y que está suscitando un gran apoyo social. Se refleja con las adhesiones del mundo de la cultura que presentamos hoy y también en las encuestas que demuestran que Bildu es la única fuerza política que aumenta su fortaleza día a día. Y aún nos queda una semana. Se demuestra también en nuestros actos multitudinarios y se va a demostrar, no tenemos ninguna duda, en las urnas. Bildu ha sido la novedad de la campaña y sin duda va a ser la sorpresa, la auténtica sorpresa, la gran sorpresa de la noche electoral. Bildu ha nacido para sumar y traer el cambio a esta sociedad. Estamos haciendo realidad lo que hasta hace muy poco era impensable.